Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de seminarios en línea del Núcleo Milenio DISCA. Soy Elena Rotaru, investigadora principal de DISCA y académica de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en el seminario sobre retos en el acceso a la salud para personas con discapacidad. Durante esa jornada nos acompaña Tamara Eising, intérprete de lengua de señas, quien facilitará la comunicación con la comunidad sorda. Además, contamos con un sistema de subtitulado automático en pantalla. Antes de iniciar, indicamos que este seminario está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube de Núcleo DISCA próximamente. Le damos la bienvenida a los expositores con quienes tendremos la conversación. María Pía Venturiello, socióloga e investigadora de CONICET y del Instituto de Investigaciones Gino Germani, ambas instituciones de Argentina. Ella es especialista en el área de los estudios sociales en la discapacidad. Arturo Grau, médico oftalmólogo, profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director de Oculab UC, Laboratorio de Innovación Social en Discapacidad Visual. Y Gerardo Hume, terapeuta ocupacional, docente de la Universidad San Sebastián y experto en desarrollo local inclusivo y proyectos públicos dirigidos a la inclusión social de las personas con discapacidad. Previo a dar inicio a las exposiciones, les indicamos que tendremos un espacio para consultar al final de todas las presentaciones. Entonces, iniciamos las exposiciones con la presentación de Gerardo Hume. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ya, ahí sí. Bueno, primero que todo saludar a las personas que están conectadas, saludar también al equipo que está presente hoy día, y la idea es poder conversar al final de la jornada. Yo les preparé una presentación con respecto al título del tema que nos reúne hoy, que son los retos en el acceso a la salud de las personas con discapacidad. Mi nombre es Gerardo Hume, y vamos a ir conversando un poquito sobre algunos datos que son esenciales poder conocer, y uno de esos tiene que ver con hoy día, con cuántas personas con discapacidad hay en el país, en Chile. Y básicamente hay un estudio que saca Senama, Senadis y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el DIDE, del año 2022, que señala que tenemos 17,6% de personas con discapacidad sobre los 18 años. Eso tiene relación a un número de 2.703.890 personas, mientras que las personas que están bajo los 18 años corresponde al 14,7%. Por lo tanto, hoy día, a partir del ENDIDE, tenemos un total de 3.291.599 personas con discapacidad, según esta encuesta de discapacidad y dependencia. ¿Ya? Esos son datos iniciales con el objetivo de ir dejando un contexto, porque en términos generales, cuando hablamos de los retos con respecto al acceso a la salud, lo que podemos ver es que tenemos muy poca información. Y yo quise rescatar algunas láminas de la misma ENDIDE, que solamente en su apartado de niños, niñas, adolescentes, personas menores de 18 años, tiene una consulta con respecto a las distintas problemáticas que las personas con discapacidad han ido presentando al momento de acceder a servicios de salud. Y algunos temas como problemas para conseguir cita, problemas para ser atendido en algunos establecimientos, problemas para la entrega de medicamentos, problemas para pagar la atención debido al costo, y también problemas para llegar a la consulta. Son algunas de las dificultades que las personas declaraban, sobre todo en el apartado de niño, niña, adolescente de la ENDIDE, encuesta de discapacidad y dependencia del año 2022. Pero el ENDIS, o la ENDIS, el Estudio Nacional de Discapacidad del año 2015, señala que había una pregunta con respecto a los servicios de salud y cómo las personas con discapacidad consideraban si estos eran un facilitador
o una barrera al momento de hacer utilización de estos servicios. Y un 54,4% de las personas señalaban que era un facilitador hacer uso de los servicios de salud, mientras que un 12,8% señalaba que era neutro y un 32,8% señala que es una barrera el servicio de salud. Pero después se hace un desglose con respecto al grado de discapacidad que las personas presentan. Por lo tanto, las personas con discapacidad leve a moderada señalaban que un 56,2% señala que los servicios de salud y en su utilización es un facilitador, mientras que el 59,9% de personas con discapacidad severa, en su grado severo, señalaban que también era un facilitador. No así, por ejemplo, lo catalogan como una barrera las personas con una discapacidad en su grado leve y moderado, 30,2%, una barrera, mientras que las personas con discapacidad severa, un 36,5%, señala que son una barrera con respecto a la utilización de los servicios de salud. ¿Ya? Esto es parte del Estudio Nacional de la Discapacidad, del segundo estudio del 2015. Estamos a la espera que pueda salir el tercer Estudio Nacional de la Discapacidad para ver cómo estos datos se actualizan, pero sin duda van entregando algunas nociones con respecto a la temática, ¿cierto? Sin duda muy incipiente, con muy poca información, en base a alguna percepción, pero lo que tenemos también aquí como importante, yo creo, que finalmente el tema de los retos en términos del acceso a la salud, lo primero que tenemos que ir haciendo para conocer cuáles son esos retos, a mi juicio, es conocer cuáles son esas problemáticas. Y acá nos vamos a encontrar con una diversidad de dificultades que son tan diversas que al mismo tiempo hacen que sea complejo su abordaje. Desde las barreras actitudinales, que podemos ver aquí, que quizás es uno de los aspectos más complejos, ¿cierto? Como mitos, prejuicios, mal uso del lenguaje, no saber cómo referirse a una persona con discapacidad, establecen finalmente espacios de atención en los servicios de salud con un enfoque, sin un enfoque de inclusión. Y finalmente esto genera una barrera al momento de que una persona con discapacidad se acerca a estos espacios de atención. Por lo tanto, sin duda, uno de los primeros factores fundamentales en términos de retos es cambiar los aspectos culturales, ¿cierto? Parte de los desafíos. Después, podemos encontrar situaciones asociadas a barreras físicas e información. Sin duda, uno de los aspectos más notorios, ¿cierto? Cuando una persona con movilidad reducida, con dificultades de traslado, desplazamiento, encuentra barreras al momento de desplazarse, ya sea porque no hay rampas, no hay ascensor, o eventualmente otras situaciones que impidan o dificulten su traslado en esta ruta accesible que debiese tener una persona para llegar hasta los servicios de salud, son parte quizá hoy día más notoria con respecto a las distintas barreras, muy fácil de identificar, que muchas de las personas también señalan, y eso, cuando lo asociamos a la falta de información, como formatos accesibles, instrucciones poco claras, sin economía del lenguaje, sin material que pueda tener un apoyo con respecto a las distintas instrucciones que se le están dando, por ejemplo, a una persona con discapacidad visual, o por ejemplo, a una persona con discapacidad auditiva, cuando no tenemos manejo de la lengua de señas por parte de las personas que están realizando una atención, o cuando no tenemos respaldo de material en pictogramas que puedan ayudar también a personas con discapacidad intelectual a entender las instrucciones, son parte de las barreras y los retos que nos vamos enfrentando al momento de acceder a la salud. Y otro tema que también no es menor y que tiene que ver con el transporte. O sea, las personas ya saliendo de su casa ya están presentando una dificultad. Muchas veces no encuentran el transporte adecuado, no encuentran los medios de locomoción que logren acercarlos a estos espacios de atención. Por lo tanto, sin duda, el transporte público
y la alternativa de transporte inclusivo también empiezan a ser una barrera en términos de poder acceder. Y aquí solamente estamos viendo situaciones que van siendo aisladas, ¿cierto? Pero que en su conjunto generan una complejidad tremenda al momento de poder acceder a los distintos servicios de salud. Otro aspecto que hoy día está muy poco estudiado, pero que sin duda va generando también dificultades, es cuando encontramos estas intersecciones. ¿Y a qué me refiero con eso? Son las intersecciones que presentan, por ejemplo, discapacidad y género, o discapacidad e interculturalidad, en donde encontramos ya complejidad en el acceso a salud de las personas con discapacidad, pero muchas veces cuando le agregamos otro factor que va a determinar también mayores barreras de acceso, va generando también dificultad en términos de la posibilidad de acceder a estos distintos espacios de salud. Otro punto también relevante que tiene que ver con el curso de vida. El curso de vida, hoy día entendemos que las personas con discapacidad, la discapacidad no es niño, niña y adolescente, son personas adultas, son personas mayores, por lo tanto, está durante todo el curso de vida, y las necesidades de salud son variadas, son amplias, son diversas. Y desde ahí, la disponibilidad de un sistema de salud que pueda cumplir con esos requerimientos también van teniendo en sí mismo una dificultad de acceso para las mismas personas, dificultad de especialistas, dificultad de contar con todos los recursos necesarios ante estas distintas necesidades que se van a ir generando durante todo el curso de vida para las personas con discapacidad al momento de acceder. Tenemos que pensar que las personas con discapacidad no solamente van a ir a acceder a procesos de rehabilitación o de exámenes específicos, sino que también requieren atenciones generales como cualquiera de nosotros en términos de vacunación. Un ejemplo de eso fue la pandemia, ¿cierto? Y cómo los procesos de vacunación tuvieron que generar también orientaciones con respecto a generar espacios de atención inclusivos para personas con discapacidad, eliminar barreras, generar facilitadores para que las personas con discapacidad pudiesen acceder a ese espacio donde todo el país estaba permitiéndose acceder a la vacunación. Por lo tanto, el curso de vida y la presencia de la situación de discapacidad durante cualquier minuto o cualquier momento de la vida le entrega también una complejidad al momento de acceder a salud. Y lo otro, dígame. Gerardo, te queda un minuto. Perfecto. Y lo otro tiene que ver con la integralidad y la especificidad. Sin duda, hablábamos dentro del punto de vista de esto íntegro, pero también de lo específico que puede requerir una persona con discapacidad en términos de alguna patología en especial, algún síndrome en especial, y que requiere mucha especificidad con respecto a su atención. Los otros aspectos que también van a estar influyendo tienen que ver con los enfoques y los modelos. Sin duda, un modelo rehabilitador, un modelo centrado en la persona, un modelo de los apoyos, de vida independiente, de un enfoque de derechos humanos, no siempre van a estar presentes en un servicio de salud. También juegan un papel importante al momento de generar estos espacios. Especialistas, sin duda, ¿cierto? Uno de los principales temas, recursos, que son los que siempre aparecen. Y si esto además es permanente en el tiempo, todo esto es durante gran parte del curso de vida. Entonces, si uno logra ver esta complejidad, finalmente nos damos cuenta que si la quisiéramos dividir en términos de ámbitos, tenemos que es multifactorial. Sin duda, hay retos que son multifactoriales, no es un solo aspecto, son múltiples. No es lineal, es discontinuo, es cíclico, es dinámico, va cambiando, evoluciona. Está asociado también a factores personales, porque ni siquiera yo me he metido en términos de niveles socioeconómicos, por ejemplo, que también tiene una influencia en términos de los accesos que yo tengo a salud. Por lo tanto, factores personales, factores ambientales, como los vimos, y también el acceso a salud a una situación muy situada, muy territorial, muy contextual con respecto a lo que las personas requieren, los recursos con los cuales cuentan y las oportunidades de acceso a la salud. Por lo tanto, si miramos este panorama, sin duda, los retos en materia de acceso a la salud no hacen más que entregarnos una situación que es compleja de abordar, pero que tenemos que hacerlo. En conjunto con las personas con discapacidad, tenemos que ir viendo cuáles son estas prioridades y en dónde tenemos que avanzar con mayor urgencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por la presentación.
Ahora damos el paso a María Pía Venturiello, que nos acompaña desde Argentina. Bienvenida, Pía. Hola, no se me escuchaba, ¿verdad? ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perdonen, que tardé en organizar la pantalla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y lo que voy a presentar dialoga muy bien con todo lo que estuvo comentando Gerardo. Voy a presentar los principales hallazgos de los resultados de una investigación que publicamos el año pasado, con un libro denominado Acceso a la salud de la población con discapacidad en Argentina, demandas, barreras y derechos. Este es un proyecto realizado entre varios investigadores e investigadoras de Argentina, así que lo que voy a presentar son resultados colectivos de este grupo. Este trabajo tuvo como objetivo general analizar las relaciones entre la discapacidad y la accesibilidad a la atención en salud, contemplando los itinerarios terapéuticos de las personas en situación de discapacidad y los marcos interpretativos de las acciones y políticas impulsadas en el tema. Para arribar a los resultados, desarrollamos entrevistas a referentes de organismos públicos y organismos no gubernamentales de distintas jurisdicciones de la Argentina y a personas en situación de discapacidad, usuarias de los servicios de salud, específicamente dentro del GBA, es decir, la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Voy entonces ahora a los principales puntos que encontramos. Por un lado, la importancia de poder abordar la intersección entre el sistema de salud de la Argentina con las normativas específicas en discapacidad para comprender cómo se van a desarrollar estos circuitos de atención en salud a esta población, sesgados y marcados por las características burocráticas y estructurales del acceso que tienen que ver con un sistema de salud que en Argentina se organiza a partir de subsistema público, obras sociales y prepagas, que una de sus características generales son su fragmentación, su heterogeneidad y las inequidades que supone, normativas específicas para la población en situación de discapacidad, que reconoce derechos específicos a aquellas personas certificadas con discapacidad, es decir, poseedoras de lo que denominamos CUD, donde se indican aquellas prestaciones que serán otorgadas de acuerdo a la normativa específica. Entonces, lo que encontramos como estos puntos estructurales que organizan el acceso a la salud de la población es esta coincidencia entre las características de la cobertura en salud y la posesión del certificado único de discapacidad. Es decir, que tienen más posibilidades de acceso quienes, además de contar con obra social o prepaga, cuentan con el certificado único de discapacidad, que de acuerdo a las últimas mediciones en Argentina, aproximadamente el 30% de la población en situación de discapacidad se encuentra certificada, lo que recorta dentro del universo el acceso al sistema de salud. Otro punto importante es que no basta con tener la cobertura en salud, no basta con tener el certificado único de discapacidad, sino que para acceder a servicios, a prótesis, a órtesis, las personas se encuentran con la necesidad de demandar a través de la vía judicial para que se cumpla la ley que garantiza la cobertura. Entonces, el acceso a derechos
se garantiza a través de su judicialización. ¿Esto qué va a implicar? Que aquellas personas y sus familiares con los suficientes capitales educativos, culturales, sociales y simbólicos para llevar adelante estas demandas son las que finalmente acceden a los tratamientos, prestaciones y apoyos que requieren. De modo que las instituciones de salud y también de educación, pero eso es otro tema, son las que promueven en primer lugar la tramitación del Certificado Único de Discapacidad como puerta de acceso a los servicios y prestaciones. ¿Qué características nos encontramos a partir del diagnóstico que hacen, como les había mencionado, estos referentes de organismos gubernamentales y no gubernamentales respecto de los servicios y recursos humanos en salud para la población en situación de discapacidad a lo largo del país? En primer lugar, poca disponibilidad de servicios, una concentración de prestadores y en servicios en áreas urbanas, lo que dificulta a quien no se encuentra en estas áreas el acceso, lo que, al igual que como mencionaba el presentador anterior, barreras arquitectónicas y espaciales que impiden el acceso concreto a estos espacios físicos, junto con las barreras del transporte y los impedimentos en la movilidad que se imponen, junto con un retraso en la asignación de turnos, falta de información para el acceso a las consultas, falta de información accesible, y nuevamente las demoras y los problemas en acceso a elementos ortopédicos y a servicios de rehabilitación, con resistencias por parte tanto de las obras sociales como de los servicios de medicina prepaga para hacer entrega de estos servicios a los que se ven obligados por ley. Desde el punto de vista de los usuarios y usuarias, que como les decía, entrevistamos a personas de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, que se trató de un grupo de personas con un alto nivel educativo y con una mirada crítica a los servicios, que valoran su autonomía y la posibilidad de acceder, si así lo desean, sin compañía, a los servicios de salud, plantean que una serie de situaciones estigmatizantes con las que se encuentran en los servicios de salud, vinculadas a que las conciben como personas que no deberían ir sin acompañante a los servicios de salud, un trato infantilizante en ese sentido, que implica que las instituciones se desresponsabilizan de ofrecer los apoyos y los elementos de accesibilidad necesarios para que los y las usuarias puedan hacer uso de los servicios, instalaciones y prestaciones. ¿Qué es lo que compensan estas fallas institucionales a nivel de política institucional hacia las personas en situación de discapacidad? Bueno, aparecen como facilitadores las personas que trabajan allí. Médicos, médicas que ayudan facilitando trámites administrativos, consiguiendo medicación, facilitando la gestión de los turnos. La calidad humana y la empatía por parte de los recursos humanos en salud es un elemento muy valorado como usuarios de los servicios de salud y como elemento que facilita la concreción de el acceso a una instancia de consulta y de seguimiento de tratamiento. En este sentido también plantean la importancia de fortalecer la formación de los recursos humanos para garantizar un adecuado tratamiento, la autonomía y el respeto por la privacidad de las personas, en la medida en que una adecuada comunicación, de acuerdo a la diversidad de habilidades comunicativas que maneja cada persona, puede garantizar esta instancia de acceso. Finalmente, plantear que las distintas barreras de acceso en el pedido de turno, las deficiencias de la infraestructura, en las barreras arquitectónicas existentes, las barreras arquitectónicas que existen constituyen elementos que generan desaliento y enojo para
para asistir al sistema de salud. De modo que para cerrar, poder avanzar en reflexiones que nos permitan cuestionar los dispositivos y prácticas capacitistas al interior de los servicios de salud, poder seguir pensando de qué manera se está generando una construcción burocrática de la discapacidad a partir de circuitos paralelos de acceso a la protección social y la salud, la importancia de seguir profundizando en los itinerarios terapéuticos de las personas en situación de discapacidad como estrategia metodológica que nos permite valorar su propia experiencia de vida y su paso por los servicios, y algunas preguntas para seguir discutiendo, que sería cómo incorporar aspectos del modelo social al sistema de salud, analizar qué experiencias de la discapacidad construye este sistema al infantilizar, crear dependencia, generar barreras, cómo potenciar, por otro lado, la dimensión de los vínculos humanos en las instancias de salud que sí son valoradas, cómo transformar las dificultades que conlleva un modelo biomédico de la discapacidad hacia dentro del sistema de salud y, por otro lado, recuperar el punto de vista de las y de los usuarios del sistema, cómo garantizar la atención primaria de la salud a personas en situación de discapacidad, y también dejar abierta la pregunta a situaciones específicas como el acceso a los derechos de salud sexual y no reproductiva de las personas en situación de discapacidad, qué dificultades emergen de la medicalización de la discapacidad y cuáles son las disputas de poder y económicas que atraviesan los campos prestacionales de la discapacidad. Bueno, muchas gracias y seguimos discutiendo más adelante. Muchas gracias, Pía, por tu presentación. Para finalizar, doy la palabra a Arturo Grau. Bienvenido, Arturo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero felicitarlos por este proyecto que lo encuentro increíble y les deseo lo mejor con este núcleo que sé que va a provocar grandes cambios en nuestro país y en Latinoamérica. Quizás acá voy a hacer una especie de combinación. Este es un tema que me interesa mucho. Aquí no vengo a hablar como un oftalmólogo, no vengo a hablar como un médico, pero es inevitable que tenga que comentarles ciertos aspectos que tienen que ver con la salud. Para mí creo que la esencia de cualquier conversación en el ámbito de la discapacidad debe considerar las cifras epidemiológicas que hay en Chile o como mostró María Pía en Argentina. Y si ustedes ven los resultados del ENDIE, más o menos equivale a lo que mostró el ENDISC en el 2015. Probablemente esta cifra es mayor. Yo le agregaría probablemente quizás un 10%, un poco más, un poco menos, porque se escapan muchas de las personas encuestadas. Pero este es un número para un país con poca población como Chile, un 20% de la población aproximadamente, un número exagerado. Y si pensamos en personas mayores de 60 años, significa que sin importar el tipo ni el grado de discapacidad, 1 de cada 4 chilenos tiene algún tipo de discapacidad o de personas viviendo en nuestro país. Entonces, si después vamos al ENDISC y vemos el tema de la discapacidad visual, también las cifras son alarmantes. La discapacidad visual es en una edad activa de las personas y afecta a personas de condición socioeconómica baja y media. Por lo tanto, la afectación de la calidad de vida de las personas es mayor todavía en esos grupos. Y este es el porcentaje que yo siempre digo, ¿por qué si en el mundo se habla de un 15, un 10, un 14, distintas cifras de discapacidad, por qué en Chile tenemos este 20 y 20 y algo por ciento? ¿Qué agrega esto? Y es el equivalente a lo que sucedió en países como Inglaterra o otros países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ese porcentaje adicional de personas con discapacidades en países latinoamericanos es lo mismo que se repite en un país que sale de una guerra, lo que es muy llamativo y muy curioso. Probablemente en Chile es la ruralidad, probablemente este país tan largo con distintas zonas geográficas tan difíciles de llegar, la precordillera, habría que investigar qué es lo que ocurre.
Entonces esa cifra que les decía de un 15%, 14%, en Chile se escapa. Y ya ha hablado los colegas respecto a las desigualdades y a las dificultades. Entonces, la pregunta hacia los médicos que yo le hice, esto es parte de mi tesis de magíster, yo soy magíster en bioética. ¿Cuál es la posibilidad de un médico de alguna manera participar en soluciones o en esta problemática de la discapacidad, en este caso en Chile, fuera de lo clínico, fuera de ser un cirujano, una persona que rehabilita? ¿Ya? Y la respuesta que yo encontré es la innovación social. ¿Ya? Yo a los alumnos cuando les hago clases les digo que espero que muchos de mis colegas y de los alumnos de medicina y de otras carreras a las que les hago clases de innovación social sean verdaderos innovadores, sean verdaderos agentes de cambio. Y esto significó que en 2016 creamos este grupo que se llama Oculab UC, que es un laboratorio de innovación social en discapacidad visual. Es decir, aquí yo no soy oftalmólogo, yo no veo pacientes, yo no soy un experto en baja visión ni cosas de ese estilo. Acá lo que tratamos de hacer es, junto a personas con discapacidad, en este caso discapacidad visual, es crear soluciones para las problemáticas y las dificultades que tienen las personas con discapacidad visual. Y la gracia de este grupo es que trabajamos con y no solo para personas con discapacidad visual. Entonces, nosotros en Chile estamos con un sistema muy arraigado del modelo médico rehabilitador, ¿cierto? La Teletón, que es el ejemplo más potente en Chile, es un estilo de ver la discapacidad desde la rehabilitación, desde ver a la persona con discapacidad como un paciente solamente. Y el modelo social, por supuesto, habla, que ustedes lo manejan mejor que yo, de que en realidad es la sociedad la que discapacita, solamente es un ejemplo burdo de una rampa, ¿cierto?, que no tiene ninguna funcionalidad para una persona que está en silla de ruedas. Y la propuesta que yo hice en mi tesis de magíster de bioética es esta propuesta, que quizás les puede significar alguna respuesta, al menos en la teoría, que es lo que yo llamé el modelo social inclusivo. Es decir, cómo un médico puede incorporarse al modelo social de la discapacidad sin un rincón cierto rehabilitador, sino que ver esta nueva forma de paradigma, que es el modelo social inclusivo, como una forma de co-crear soluciones en la discapacidad con las personas con discapacidad. Entonces, probablemente las preguntas que salieron acá son las mismas que yo quise resumir aquí. Es decir, si no tenemos datos, es muy difícil pensar en la solución. ¿Ya? Hay una cosa muy curiosa que les quería contar respecto a la autopercepción de la discapacidad. En el censo de hace varios años en Chile, lamentablemente en el último censo no se incluyeron preguntas de discapacidad y eso es una pérdida de un trabajo tremendo que se pudo haber rescatado. Había una pregunta que tenía que ver con la autopercepción de ver mal. Y lo curioso es que, y aquí lo mostraba el colega, hacer el cruce entre la autopercepción y la verdadera evaluación médica es muy complejo, porque hay gente que tiene discapacidades severas y no siente que ve mal, porque su vida la hace relativamente bien. Y hay personas que tienen una discapacidad muy leve o ni siquiera es una discapacidad, usan anteojos para leer y se sienten muy discapacitados, por así decirlo, si me permiten usarlo así. Entonces la autopercepción es una herramienta muy válida, pero muchas veces nos puede dar resultados que no son los reales. Lo que les comenté de lo de Chile, ruralidad y acceso a la salud, el transporte respecto a lo que ocurre en el transporte público, la señalética, que ha sido un desastre probablemente en varios elementos en Chile. Hay intentos reales de solucionarlo, pero por ejemplo el metro de Santiago tiene una deuda respecto a la verdadera señalética. No se habla de discapacidad múltiple, hace muy poco ahora con la sordoceguera en Chile. La discapacidad congénita es como otro mundo, la discapacidad en niños es otro mundo. Lo que se comentó del acceso a especialistas y subespecialistas, ¿ya? Hay áreas de la salud que no están disponibles en el sistema público, hay tratamientos insuficientes o no disponibles para cualquier persona que tenga algún problema médico. Hay un sistema público asimétrico. Yo les puedo comentar que el Hospital Sotero del Río, donde yo trabajé y donde trabajan mis colegas, tiene probablemente más tecnologías y soluciones médicas para cualquier persona, más que una clínica privada, pero si eso lo comparamos con un hospital público en una zona rural, realmente es como si fuese Europa contra el país más pobre de Latinoamérica. El sistema privado es muy caro, las listas de espera son eternas, hay mala prevención, por ejemplo, la retinopatía diabética o las personas con diabetes. Y el diagnóstico temprano, por ejemplo, en mi área, que es
el fondo de ojo en las personas que tienen de diabetes mellitus. Entonces aquí, para ir terminando, uno divide este tema médico en dos áreas, ¿ya? Uno es cómo me relaciono yo como médico con una persona con discapacidad y cómo esa persona con discapacidad se relaciona a sí mismo con la salud, en dos ámbitos a su vez. Es decir, si yo tengo una discapacidad motora y tiene cierto grado de terapéutica, probablemente esa persona dirá, bueno, yo convivo con el modelo social de la discapacidad, pero tendré que ser flexible para acceder a un modelo rehabilitador. No me puedo negar al aspecto médico de la rehabilitación, ¿ya? Es decir, en el modelo social inclusivo se podría hablar de un aspecto positivo de la medicina. Es decir, por ejemplo, si yo tengo retinopatía diabética, es decir, un daño ocular por la diabetes, y estoy ciego de un ojo, ceguera médica, y en el otro ojo me queda un 5% de visión. Yo no podría decir, no quiero que me den tratamiento, no quiero que me hagan un láser en la retina, no quiero que el médico me vea para rehabilitarme o darme un tratamiento. Creo que es una obligación moral hacerse un tratamiento. Pero por otro lado está una persona con discapacidad que tiene cualquier enfermedad médica, hipertensión, un problema neurológico, etc. Entonces, eso es lo que uno trata de dividir en estas ideas. ¿Cómo me relaciono con una medicina que me ayuda? Y cómo me relaciono con una medicina empática que también ve mi discapacidad como simplemente una característica y no como otra enfermedad, pero que a su vez ciertas discapacidades sí son progresivas, como en este caso una posible ceguera, y que requiere un tratamiento con la preocupación y el respeto que cualquier paciente debe tener. Entonces, para terminar, ¿cómo soñamos con las soluciones? Porque aquí no hemos hablado de mucha problemática, pero ¿cómo se soluciona? Mi ofrecimiento de solución es la innovación social, es decir, lograr respuestas a las problemáticas, que en este caso también puede ser del acceso a la salud de personas con discapacidad, viéndola con las personas que viven la discapacidad diaria. Yo no puedo ser un médico, un salubrista, un ministro de salud que sueñe con soluciones en el ámbito de la salud para personas con discapacidad si no tengo la menor idea cuáles son las cifras de la discapacidad, ni tengo la menor idea de cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad. Y por lo tanto, se deben co-crear las soluciones y se deben diseñar las soluciones pensando en las personas. Y eso es lo que hemos tratado de hacer con el OcuLab, buscando soluciones en ámbitos que quizás no tienen que ver con lo que hablamos hoy en salud, sino que tienen que ver en otros ámbitos como la ciudadanía, el acceso a educación y visibilizar las problemáticas de discapacidad en Chile. Muchas Buenas gracias. tardes. Buenas tardes, Arturo. Sí, Yo me registré aquí. Soy de Líderes con Discapacidades. hola. Hola. Y aquí está el vicepresidente también de la agrupación. Mucho gusto, Elena. Sí, muchas gracias por la presentación. Tenemos un breve espacio, como 20 minutos para preguntas. Quien desee hacer una pregunta puede levantar su mano y le daremos la palabra. Y como no tenemos mucho tiempo, por favor que las preguntas sean breves y precisas. Muchas gracias. Elena, disculpa, ¿sí? Elena, hay dos personas, ya está Bárbara y Carmen que en el chat dijeron Ya. quieren hacer sus preguntas. Ya. Bárbara, Sí, Bárbara, por favor. No te escuchamos, Bárbara. sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí.
Ya, gracias. Por favor, tengo una pregunta que es, tengo una pregunta que es para los primeros dos panelistas, la otra es para el doctor Grau y por último una solicitud que es para todos los panelistas. La primera pregunta es si es que en Chile o en Argentina se está impulsando actualmente algún tipo de programa para facilitar el acceso a la salud de las personas con discapacidad. Ahora, esto es en términos. Yo sé que hablar de acceso a la salud, de las PCD, es un término muy amplio, hay muchos problemas, eso ya lo hemos visto, pero ¿saben si es que se está impulsando alguna iniciativa para tratar alguno de estos problemas? María Pía, ¿o parto yo? No sé. Sí, puedo contestar. De manera integral, tendríamos que decir que no. Son aspectos poco visibilizados. De hecho, por ejemplo, en las políticas de acceso a la salud sexual y no reproductiva podemos encontrar varios problemas en relación a la falta de atención a las necesidades de las personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, en la falta en Argentina se reparten condones, preservativos por distintos espacios, ¿no? Bueno, no son, ¿cómo sabe una persona ciega si está vencido o no? Hay, bueno, cantidad de ejemplos que podemos dar de políticas importantes y que tienen mucho impulso que todavía no tienen en el enfoque de discapacidad. Hay acciones fragmentadas, aisladas, que podemos ir recabando, pero un enfoque integral aún no. Ahí Gracias. sumarme a María Pía, también en Chile encontramos situaciones aisladas solamente. No hay un programa específico que uno pueda decir es un programa de acceso a la salud para personas con discapacidad y la complejidad que esto involucra, sino que son situaciones más bien aisladas, en donde abordan algunas de las temáticas que se mostraban en las distintas presentaciones. Pero, por ejemplo, ¿podría darme un ejemplo de esa iniciativa aislada? Por ejemplo, una de las cosas que se ha hecho, que se ha avanzado quizás con mayor fuerza, pero también responde a respuestas muy locales, tiene que ver con generar espacios de atención inclusivo. O sea, que las personas que están en los primeros puntos de atención en los servicios de salud, en los espacios de atención de salud, manejen lengua de señas, tengan ahí un buen uso del lenguaje, puedan entregar orientación y comunicación clara a las personas que así lo requieren. Han avanzado en materia de barrera arquitectónica, que yo creo que es uno de los principales avances también, a partir de la normativa de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que hoy día nos obliga también a avanzar hacia allá. Por lo tanto, en términos de barreras arquitectónica, en términos de una atención inclusiva con algunas ofertas locales, y también cuando ya están mucho más preparados y más avanzados en términos de las políticas de inclusión al interior de las municipalidades, sobre todo, han ido abordando también aspectos mucho más integrales que pudiesen estar en la línea de generar espacios de inclusión con políticas claras al interior de los consultorios, capacitación también a los equipos, vinculación con las organizaciones, etcétera, 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 que pudiese de una u otra forma ir generando una facilitación, pero muy en una línea incipiente, y desde ahí quizá destacar algunas de las municipalidades que han ido desarrollando la estrategia de desarrollo local inclusivo del Servicio Nacional de la Discapacidad, por ejemplo El Bosque, también Peñalolén, Chimbarongo, son algunas de las que han ido avanzando en cómo generar espacios de mayor inclusión en servicios de salud. Gracias. Y si me permiten, el comentario para el doctor Grau. Dale nomás, Bárbara. Ya, gracias. Este comentario lo digo como persona con baja visión, como paciente. Creo que una forma concreta en que los médicos, los profesionales de la salud pueden ayudar es que
se integre la formación en discapacidad para los profesionales de la salud. O sea, obviamente que me encantaría que esa formación fuera para todos, pero creo que en primer lugar los profesionales de la salud tienen que tener esa formación, porque a mí como paciente, por ejemplo, me ha pasado de que voy a una clínica y no saben ni siquiera cómo ayudarme, o sea, me agarran del brazo y me arrastran como saco de papas. Y eso yo creo que es algo concreto que se puede hacer a nivel colegio médico, Ministerio de Educación, no sé, algo se puede hacer. Y lo último, la solicitud es si es que es posible que los panelistas puedan entregarme en formato accesible sus presentaciones. ¿Puedo Sí, hacer un comentario? Perdón, ¿Aló? teníamos a Es que Carmen no encuentro en la mano, lista. no encuentro No la hay mano. problema, Entonces, ya, no hay problema, pero teníamos primero a Carmen, después a ya, Morelia y perfecto. después le damos la palabra a usted. Gracias. No hay problema. Carmen Figueroa. Perdón, yo estaba diciendo su seña y la dije mal. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy una persona sorda. Voy a hablar. Yo soy persona sorda. Solamente quería comentarles que hay un manual que da como características para poder atender a personas con discapacidad que está en la Universidad de Chile. Y ha sido un manual que hemos tratado desde la comunidad sorda de difundirlo a todos los centros de salud para que puedan saber más o menos los parámetros que pueden ser necesarios. Se lo mandé a Elena. Sugiero mandárselo al grupo porque igual es una base súper importante. Por un lado habla de lo técnico, ya como darle las indicaciones de los remedios, y por otro lado da como las señas básicas para la comunicación. Yo creo que igual va a ser importante como para que se pueda empezar a difundir desde el núcleo. Eso más quería decir. ¿Ya? Y lo que me gustó mucho lo que comentaba Arturo, de que cuando uno va al médico es verdad que primero ven la discapacidad y no ven la enfermedad propiamente tal que uno puede tener en el momento. Me ha pasado. ¿Ya? Porque, por ejemplo, voy a un médico, no sé, por un resfriado, entonces me dice, tú eres sorda. Bueno, ¿no has pensado operarte el implante? Yo le digo, no, vengo por el resfriado, no vengo por el oído. Entonces, igual hay un tema que yo creo que es importante con los médicos. Primero, consulte cuál es el motivo claro, no es la discapacidad para tratar, no que es una enfermedad temporal o de otro tipo. Entonces, igual me preocupa por eso. ¿Ya? Muchas gracias. Elena, quería comentar un poquito lo que dijo Bárbara, para no quedarme fuera. Obviamente es una deuda, no es solamente la Facultad de Medicina, es un tema generalizado de que no hay una ignorancia absoluta respecto al trato de las personas con discapacidad, y eso creo que es una deuda como país. Se escapa más que solamente al médico, pero obviamente es un tema más sensible porque el médico tiene que acceder a momentos bien sensibles, como por ejemplo podría ser un examen ginecológico de una persona, ¿cierto?, que tenga algún tipo de discapacidad, y ahí la torpeza se podría ver, ¿cierto?, del médico mucho más clara. Respecto a iniciativas, solamente comentarte, Bárbara, que en la Universidad Católica hay dos que me gustaría destacar. Una es el Centro Down. Ellos tienen un sistema muy bien organizado de derivación a las personas con síndrome de Down, a los distintos especialistas. Y en la Facultad de Odontología se atiende a los pacientes que tienen discapacidad, están muy bien entrenados en cómo ayudarlos solamente el tema, no solamente el tema de cómo se comunica, sino que cómo se les atiende, personas del espectro autista, o sea, están muy bien formados, muy bien entrenados, pero además se están formando desde los estudiantes de odontología. Incluso en magíster de distintas áreas de la odontología también se está incluyendo el tema de cómo relacionarse y cómo mejorar la atención de personas con discapacidad desde el punto de vista dental. Gracias. Muchas gracias, Carmen y Arturo. Y creo que la siguiente pregunta era de Morelia Victoria, ¿cierto? Soy yo. Un Sí. gusto, Elena. Un gusto saludarlos a todos. Les pido disculpas por la hora.
yo también he ido a seminarios, así como el Marcelo también está aquí. Marcelo, muéstrate, por favor, que te necesito. Ya, él es el vicepresidente de aquí de la agrupación Líderes. La agrupación Líderes se constituye de personas con discapacidad. Creo que ustedes deben conocer a Richard Quinteros Pino. Si a alguien le suena. Sí, Él lo es Marcelo conocemos. Escobar. ¿Lo conocen? Ya. Sí. Nosotros vamos en esa agrupación. Nos gustaría saber qué beneficios tiene en total, porque otra cosa, también nosotros pasamos viendo los derechos humanos, pasamos en asamblea, ahora pasan presencial y por vía Zoom. Marcelo, te dejo la palabra. Prende el micrófono, pues, hombre. Ya. Bueno, mi nombre es Marcelo Escobar, el vicepresidente de la agrupación. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué beneficios tiene, bueno, yo trabajo en la Católica con una profesora que en la parte cognitiva, es decir, los servicios públicos en general, no hay ningún servicio público o otra cosa que sea accesible. Me refiero, por ejemplo, si uno va a una parte X, a un servicio público X, no es accesible para las personas en situación de discapacidad y ni siquiera para las personas que no son en situación de discapacidad. Yo también tengo mi discapacidad y a mí me cuesta algunas cosas que a veces yo no conozco mucho Viña, yo soy de Quillota, y a veces tengo que preguntar a dónde está tal cosa, porque igual uno no hay algún letrero que diga a dónde está tal cosa. ¿Quién, no sé quién podrá responder esa pregunta? Bueno, yo creo que es una pregunta muy difícil, no sé si somos los más indicados para responderla, pero solamente te puedo hacer un comentario. Hace un tiempo, creo que fue justo antes de la pandemia, el SENAI tenía que hacer un análisis de qué tan accesibles eran las páginas web y los edificios del gobierno. Y eso se lo adjudicó un grupo de Valparaíso y me parece que los resultados no han tenido una verdadera significancia y un espejo en la realidad respecto a lo poco accesible que es todo en Chile. Creo que nuevamente, lamentablemente, el sistema público de salud tampoco está preparado, no hay grandes cambios y lamentablemente tenemos que seguir luchando para que esas diferencias y esas dificultades se mejoren, pero no tendría una respuesta tan concreta, Marcelo. Porque hace un tiempo atrás, por ejemplo, fui a un servicio público X, y por ejemplo, uno decía, el asesor está a la derecha, pero las flechas marcadas a la izquierda. Entonces, esos son como que a uno lo confunde, porque si está a la derecha, debería marcar a la derecha, no hacia la izquierda. Okay. Esas son las cosas que a lo mejor a uno lo confunde, y yo creo que a todos, no solamente a uno, sino que a todos. Muchas gracias, Marcelo, por el comentario, por la pregunta, y Arturo también. Creo que tenemos tiempo para las últimas dos preguntas. Si no me equivoco, Ana María Jara Pino, y después la última pregunta de Florencia, de la directora del DISCA. Ana María. Hola, ¿cómo están? Gracias por la charla. Yo tengo una discapacidad tengo problemas de apnea de sueño, soy electrodependiente, el año pasado me dio una trombosis en la pierna y tengo esa discapacidad para moverme, pero haciéndolo despacito lo hago.
pero también puedo decir de que aquí en Angol, por ejemplo, el hospital tiene acceso y ayuda para personas que son ciegas, para personas que son, ¿cómo se llama? Mapuche, de etnia mapuche, y los CEFANE, que te ayudan sobre todo a poder adquirir algún bastón, alguna silla, el programa. Por lo menos se está haciendo. Acá faltan algunas cosas, pero se agradece todo lo que están haciendo por ayudar a cada una de las personas discapacitadas que somos. En las calles, decir, en las partes todas, hay, ¿cómo se llama? Bajadas para los que usan silla de ruedas, y muchas cosas eso. Realmente falta algo, pero más información, pero de todas maneras se agradece todo lo que se está haciendo. Yo como discapacitada lo agradezco porque realmente estoy entre esas personas, ¿ya? Y para el oftalmólogo, yo tengo un problema en un ojo, que tuve un golpe de un accidente, pero siempre se me pone rojo el ojo. Y no sé, siempre voy a urgencia, pero ahí es donde falla un poquito la ayuda. Es una enfermedad muy frecuente y claro, si la ven, como dijo ahí otra persona con una discapacidad, es fácil que se desvíe la atención y a veces no pescan mucho, pero muy difícil. ¿Puedo? Gracias. Muchas gracias, Ana María. Y Florencia, la última pregunta. Yo tenía la palabra, perdón, después de Morelia. Disculpe, no sé quién está hablando, disculpe. Sí, es que no Cecilia, sabemos su nombre, pero dale nomás. Cecilia Morovis de Temuco. Cecilia, perfecto. Quiero hacer un comentario, de decirle a Marcelo que no se preocupe porque yo hago clases de orientación y movilidad y muy poca gente sabe dónde está la izquierda y la derecha. Así que tranquilo, Marcelo, de Líderes con Discapacidad. Y yo soy de la Araucanía, trabajo con personas con discapacidad, soy una persona ciega, considero que somos personas como todos, solo que no vemos. Comentarles que aquí desde el 2010 hemos estado haciendo charlas y talleres. En ese momento yo era consejera de SENADI, sobre atención inclusiva y uso adecuado del lenguaje. Y a través de los años los he seguido haciendo en universidades, en temas profesionales que se están preparando para atender personas con discapacidad en los CEFAM, en los CECOF, en las postas. Y me he dado cuenta que hay un mundo paralelo, un mundo profesional de salud que aún sigue siendo asistencialista y muy médico, y una cultural, que lamentablemente se nutre de la Teletón y de todo ese tipo de corporaciones y fundaciones que viven de la discapacidad. En cambio, en el sistema de salud creo que sí hay un esfuerzo, pero cada tanto tiempo son acosados por la onda o el modo Teletón, como digo yo, y se ponen, no nos ven como personas estándar, sino que nos ven como personas inferiores. Entonces, me encantaría que también eso se tomara en cuenta en este tipo de conversaciones. Gracias. Muchas gracias por tus palabras y comentarios. Elena, discúlpame, mi niña, les quiero pedir, miren, ustedes enviaron una presentación y disculpen por la hora, si me la pueden enviar a mi correo, dejé mi correo yo. ¿Ya? Sí. Por favor. Ya, mi niña, porfa. Ya, Florencia. Hola a todas y todos y muchas gracias. Ya estamos en la hora, así que voy a ser súper breve. Bueno, yo soy también persona con discapacidad visual y baja visión. Y me estaba pensando investigadora, y hemos estado investigando también el tema de acceso a salud. Y bueno, por un lado es bien impresionante
como los hallazgos son súper comunes y uno más revisa literatura internacional y pasa un poco lo mismo en todas partes, ¿no? Y este trato del que está hablando Cecilia Morovich también recién, el trato asistencialista, que dice como uno lo ve como en, no sé, en el sur de Chile, resulta que en realidad lo vemos en todas partes. También lo que decía María Pía, de las personas que no sé, con discapacidad, que se ven como obligadas a ir acompañadas. Nosotros hemos visto muchas entrevistas, nos ha salido las personas con discapacidad, como los profesionales de la salud les dicen, pero ¿cómo? ¿Vino solita? Yo siempre digo que tengo que escribir el paper que se llame Vino solita. Y a mí me lo han dicho también muchas veces, como enojados, como, ¿cómo vino solita? como, pensaba también lo que decía Bárbara, de que efectivamente se requiere más capacitaciones del personal de salud, que obviamente estoy súper de acuerdo, pero yo creo que una de las cosas que necesitamos, pienso con urgencia, es tener profesionales de la salud con discapacidad. Como que vivimos en un mundo muy extraño, como dicotómico, en que se asume que por un lado estamos los pacientes con discapacidad y por otro lado están el personal de salud sin discapacidad, ¿no? Yo sé que existen efectivamente, pero pocos, no sé, médicos, etcétera, con discapacidad, y de hecho hay literatura que habla también de la discriminación que esas personas sufren, ¿no? Profesionales de la salud con discapacidad. Pero creo que necesitamos mover un poco a hacer más, en fondo, si tenemos un 20% de la población con discapacidad, que dije que iba a ser breve, maldición, que de hecho hace 2 días estuve en un seminario con una universidad en Estados Unidos y que decían que el 20% de la población en Estados Unidos, de acuerdo con datos censales, era persona con discapacidad también, así que efectivamente la prevalencia es alta. ¿Por qué dentro del personal de salud tenemos, lo sabemos, pero imagino que la prevalencia es mucho menor, ¿no? Yo apuesto porque hubiera becas. Hay que obligar a las personas con discapacidad a estudiar medicina, enfermería, kinesiología. Creo que ahí se podrían cambiar las cosas más rápido. Eso no quería decir, y muchísimas gracias por las presentaciones y también por las preguntas y comentarios. Elena. Sería bueno. Muchas gracias, Florencia. Ya estamos a la hora. Les ¿Puedo hacer agradecemos. una pregunta? ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí, Yo un muy comentario rápida. chiquitito, y que Muy rápida. chiquitito, y que las personas con discapacidad que no sean... More, voy a hacer una pregunta. Después, si quieres, haces tú una. Yo voy a hacer una. Ya la ahora. hice. Ya, muy rápidamente. Ya. Ahora, la pregunta mía es, por ejemplo, si uno quiere estudiar en la universidad, a todos le tienen que, bueno, yo salí hace bastante tiempo del colegio, pero ¿hay alguna posibilidad, entre comillas, de estudiar alguna carrera sin dar la prueba? ¿Por qué lo digo? Porque yo he ido a institutos, cosas así, y al CFT a preguntar por cursos. No, si los cursos todos tienen que dar la prueba. Entonces, es como un poco injusto que que tengamos que dar la prueba para poder estudiar alguna carrera X. No sé si me entienden la pregunta. Sí, se entiende la pregunta. Lo que pasa es que no sé si hay alguien aquí que sabe más sobre el tema de educación y... ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Yo tengo algo de información sobre eso. Voy a tratar de ser breve también en la respuesta para don Marcelo. Mi nombre es Carolina Bello. Yo soy la fundadora y presidenta de Te Cuido, una fundación de personas cuidadoras, quienes cargamos la discapacidad día a día de nuestra vida. Yo ya llevo 20 años cargando la discapacidad. Probablemente llegue muy rápido a ser una persona con discapacidad también. La pregunta para don Marcelo, sí existen opciones en los institutos y los CFT. No es necesario dar la prueba para sacar una carrera técnica. Y después de eso, si usted quiere, puede hacer una continuidad de estudios en una universidad.
No hay discriminación tampoco, sí tendría que ver las barreras que existen en cada lugar, en cada casa de estudio, en el caso que no cuenten con personas que puedan, por ejemplo, entender la parte del lenguaje de señas, u otro tipo de alternativa, pero existe la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan estudiar. Eso quería mencionar porque nosotros en nuestra fundación tenemos muchas personas cuidadas que estudian en la universidad. Así que eso podría apoyar ahí en el comentario. Muchas gracias por la respuesta. Arturo, ¿quieres agregar algo? Sí, solamente para cerrar, bueno, que esto es justamente la idea de que este espacio de conversación es para que nazcan soluciones a todo lo que se ha mencionado. Y un ámbito y un área que no hay que olvidar, a propósito de Carolina que habló recién, es justamente el bienestar de las personas que son cuidadoras. Yo creo que esa es otra área muy importante que tiene que ver en paralelo con las personas con discapacidad y que los cuidadores muchas veces son o no son familiares. Y el bienestar, están con muchos problemas también personales y no solamente por el mismo hecho de ser cuidadores. Así que creo que ese es un área y un tema que conversaremos en el futuro. Cuidador igual que asesor, ¿cierto? ¿O no? Porque allá el Richard también, él es asesor de la agrupación, ¿o no? En algunos casos se habla de acompañante, de asistente personal, similar a cuidador. Ya, Florencia, no sé si quieres agregar algo. No, ya, ok. Entonces, ya que son las 7:10, les agradecemos mucho por su participación. Les recordamos que esta sesión ha sido grabada. ¿Cómo? La María Pía quiere hablar. La María Pía quiere hablar. Ah, disculpe, no te vi, no te vi. No, gracias, Elena. Bueno, gracias a todos por los comentarios, son todos muy enriquecedores. Yo tomo todo, aunque no podamos seguir conversando ahora. Y respecto de quienes estaban interesados en los materiales de las presentaciones, puse un link en el chat donde se accede a la página web de TCO Press, donde se descarga gratis en PDF el libro en el que se basa la presentación que realicé para quien le interese, y también hay un montón de bibliografía en general gratuita para quien quiera acceder a la página, por si esto les sirve. Excelente, muchas gracias, Pía. Ya, entonces, les recordamos que esta sesión ha sido grabada y estará disponible en el canal de YouTube del Núcleo DISCA próximamente. Agradecemos a nuestros expositores, a Pía, Gerardo y Arturo, y también a Tamara Icing, intérprete de lengua de señas. Finalmente, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, donde nos pueden encontrar como Núcleo DISCA. Buenas noches y nos vemos en nuestra próxima actividad. Que estén bien.